Hola, hola, ¿cómo están? En esta casa muchas veces han querido cambiar el piso de cerámica que tiene por lo menos 30 años, pero con solo pensar la cantidad de escombros que hay que sacar por hacer esto, la verdad es que se arrepienten y es mucho trabajo. Por eso trajimos una solución que evita sacar las palmetas antiguas porque se pega cerámica sobre cerámica y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Escuchen por favor las características de este producto. Es un pegamento que se mezcla solo con agua, sirve para pegar azulejos, cerámicas y porcelanatos sobre pisos que tengan ese mismo tipo de revestimientos, para exterior e interior de la casa, con formatos de palmeta que no sean más grandes a 60 por 60 centímetros. O sea, nos evitamos toda la faena de picar, que es lejos lo más complicado en este trabajo. Lo primero que hay que hacer es verificar que las palmetas no estén sueltas. Si están rotas da lo mismo porque después se rellenan con el mismo pegamento. Lo importante es que esté todo bien pegado. Y eso lo hacemos golpeando con el mazo de goma. Si existiera alguna palmeta suelta, hay que volverla a pegar. Pero en este caso estamos con todas bien instaladas. Oigan, ya se registraron en Kun.cl, van a poder ver este video, todos los materiales que ocupamos en este proyecto, un completo paso a paso, y además podrán hacerle preguntas al especialista. Apúrense. Antes de empezar el trabajo más pesado, es muy importante hacer una buena limpieza, sobre todo en este caso porque el adhesivo que vamos a ocupar tiene que ser aplicado sobre una superficie completamente libre de polvo. Para trabajar más cómodos y limpiar mejor, sacaremos la puerta, desatornillando las bisagras que están en el marco. Barremos el polvo y la mugre y después pasamos una mopa húmeda para dejar el piso libre de cualquier residuo que pudiera impedir el agarre del nuevo adhesivo. Ahora viene la parte más entretenida de todas, que es planificar el diseño. Nosotros escogimos una palmeta hexagonal porque tiene 6 lados y en 3 colores, negro, blanco y gris. Al momento de planificar el nuevo diseño, evaluemos el tipo de patrón que queremos que predomine. Diagonales, centros o una trama equilibrada, y también el nivel de color predominante. Por ejemplo, un piso más claro o más oscuro. En nuestro caso, usaremos un patrón construido por hileras completas blancas y grises, y otra mezclando grises y negros de forma alternada. Así quedará un piso más claro, con predominancia del blanco y gris. Tenemos la batea grande, la plana, el agua y el adhesivo para hacer la mezcla que después nos va a permitir pegar cerámica sobre cerámica. La dosis para prepararlo es de 2,1 a 2,5 litros de agua por cada saco de pegamento. Se echa el polvo sobre el agua y se deja pasar 5 minutos para luego revolver con la plana. Cuando la mezcla ya esté bastante homogénea, esperamos 5 minutos más y recién después de eso la podemos usar. Vamos a empezar instalando desde el lugar más visible, el que tiene mayor protagonismo, que en este caso es el lado de la tina, para que el diseño que escogimos, que es este, se vea desde la puerta. Para esparcir el adhesivo usamos una llana de 10 milímetros y ponemos en el piso, pero también al reverso de la cerámica nueva. Esto es clave para que el pegamento quede bien. Ojo, una cosa muy importante, a medida que vamos avanzando con la instalación y para respetar el patrón de nuestro diseño, tenemos que ir cortando cerámicas a la mitad. Para eso lo hacemos con la cortadora manual. Usamos un separador de 2 milímetros entre cada palmeta y vamos golpeando con el mazo de goma para que queden bien asentadas. Nos ayudamos del nivel de burbuja para ir comprobando que todas queden al mismo nivel. Si hubiera una un poco más arriba, la levantamos para sacar un poco de adhesivo y volvemos a sentar con el mazo para que queden niveladas. Para cortar la palmeta, primero la marcamos, en este caso en el centro, la ponemos en la base de la cortadora y tenemos que hacer un movimiento seguro y continuo con la manilla para que el filo marque una línea recta y prolija. Si necesitamos hacer cortes circulares o encajar alguna pieza como el desagüe, marcamos en la palmeta la forma y la rebajamos con el esmeril angular y un disco de corte diamantado, usando siempre guantes, respirador y lentes de seguridad.
Es muy importante ir limpiando con un paño húmedo todos los restos de adhesivo que vayan quedando para no volver a pisar lo recién instalado. Una vez completo el piso, dejamos pasar 8 horas antes de fraguar y volver a pisar. Ahora que está todo seco y el adhesivo se pegó bien a las cerámicas antiguas, podemos fraguar, que es llenar todos estos espacios, y en este caso lo vamos a hacer con un fragüe color negro. El fragüe se prepara con agua en una proporción de 350 a 400 cc por kilo de fragüe. Se mezcla bien y se va esparciendo con espátula por todo el espacio, procurando que los espacios entre los cerámicos se rellenen. Una vez completadas las canterías, dejamos pasar 30 minutos para luego sacar el resto del polvo que queda del fragüe con una esponja húmeda. Ustedes se preguntarán qué vamos a hacer con la puerta ahora que el piso subió de nivel. Bueno, muy simple. La respuesta está aquí. Sierra circular, vamos a cortar la parte inferior de la puerta, claramente la altura que subió el piso, que en este caso es 1 centímetro. Lo más importante es marcar una línea derecha del centímetro que tenemos que rebajar, poner la guía en la sierra circular y cortar. No se olviden siempre usar guantes, lentes de seguridad y respirador. Perfecto. El equipo ya instaló todo en este baño para que quede funcionando sin problema y ese trabajo lo pueden ver en el link que les comparto aquí en la pantalla. Como ven, un cambio radical. Quedamos felices y la dueña de casa muchísimo más. Suscríbete al canal de Sodimac en YouTube, activa la campanita para recibir más contenido como este. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.